Me acompaña Rodrigo López Calleja. Rodrigo López Calleja, él es Head of Enterprise Risks de Ferrovial y nos va a extraer las conclusiones de un trabajo precioso que hemos hecho con el Instituto de Auditores Internos. Han sido muchos meses de trabajo. Lo primero de todo, ¿verdad? El qué preguntas hacemos, qué preguntas incluimos en esta encuesta. Unos cuantos. Ha sido, la verdad es que un trabajo intenso, ¿no? Ha sido intenso, ha sido largo, ha sido en coordinación con otros compañeros, ¿verdad? También con el perfil de riesgos. Y ahora lo que vamos a hacer, pues bueno, es extraer estas conclusiones, las más importantes bajo nuestra visión y bajo las mejores prácticas que entiende nuestra Federación Enferma. Así que, Rodrigo, te dejo con el público para que des inicio. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias, Alicia. Bueno, pues hoy me ha pedido Alicia que os presente este estudio que va acerca de la situación de la gestión de riesgos en España, ¿no? Y este es un proyecto que, como comentábamos, nació hace ya más de un año, ¿no? En uno de los grupos de trabajo de AGERS, en el que estábamos, pues mira, estaba Mario, ahora en QBE, entonces en Exolum, estaba Cintia Prado de Indra, estaba Reyes Fuentes de Aleática y bueno, debatíamos entre nosotros que era necesario que desde AGERS tuviéramos información acerca de cómo estaba la función en España, ¿no? Y también comentábamos la necesidad de aportar ciertas pinceladas respecto de buenas prácticas. Todo ello en un formato de 20 preguntas, una encuesta de 20 preguntas, y ahí nos poníamos muy serios. No más de 20 preguntas, no sé muy bien por qué luego después, pero bueno, la cuestión es que no podían ser más de 20 preguntas. Y con un primer borrador lo que decidimos es que tenía todo el sentido del mundo contar con apoyo, que en este caso del Instituto de Auditores Internos, y nos fuimos para allá. El instituto, lo cierto es que lo acogió de muy buen grado desde el principio. Ahí entraron a colaborar también Eva Pérez y Eva López de Amper, y junto con el equipo del instituto pues empezamos a terminar de definir las preguntas, analizar la información, y bueno, al final compartir bases de datos para poder difundirla. Sí quería hacer foco en esta colaboración, ¿no? Colaboración entre el Instituto y AGERS, que yo creo que a nosotros como empresa es lo que buscamos, ¿no? Que organizaciones que nos prestan tanto apoyo en distintas materias, pues trabajen juntas, porque al final cuando trabajas juntos pues surgen las sinergias y el efecto positivo es multiplicador. Y bueno, a ver si funciona por aquí. Aquí está, aquí sí. Los objetivos que teníamos con la encuesta eran varios. El primero, establecer una radiografía de lo que es la gestión de riesgos en España. Gestión de riesgos en sentido amplio. Riesgos tanto asegurables como no asegurables, ¿no? Y lo que queríamos era identificar aquellas áreas donde somos fuertes y aquellas áreas donde claramente tenemos que mejorar. Dando esas pinceladas de buenas prácticas con un objetivo último: incrementar la resiliencia de nuestras empresas a través de la gestión de riesgos. Y bueno, fruto de esta colaboración y de la gran difusión que tuvo la encuesta, pues 98 empresas habéis contestado. Lógicamente nos hubiese gustado que hubiesen sido algunas más, pero yo creo que la muestra es buena, ¿no? La muestra es representativa del tejido empresarial. Tenemos más de 20 sectores que van desde la banca y seguros a la automoción, pasando por el ocio y turismo, empresas de todos los tamaños, empresas de 500 hasta 500 empleados, a IBEX 35 de más de 10.000, y pymes. Bueno, pues pymes, la verdad es que no hay. Yo creo que todos tenemos en mente que para tener una función de riesgos o una función de auditoría o una función de seguros, pues requieres de un tamaño mínimo, y desafortunadamente, bueno, pues las IBEX no están representadas. Yo confío que esto se revierta en un futuro y antes o después pues las veamos también en los distintos estudios, ¿no? Lo que sí tenemos es información que vamos a presentar, tanto agregada para el conjunto de la muestra como segmentada, porque ahí lo que hemos decidido es aislar al sector que hemos venido a denominar como financiero a efectos del estudio, y en este englobaría lo que es banca, seguros y mutuas, y lo hemos separado porque al final el grado de madurez percibido es superior, ¿no? Son sectores muy regulados, que además normalmente disponen de más recursos o destinan más recursos a lo que es la gestión de riesgos,
y queríamos ver si realmente había ese grado de separación respecto de los distintos sectores. Yo, y no sé si os pasa a vosotros, cuando hablo con las distintas grandes consultoras, pues ya sea cuando estoy haciendo un benchmark o cuando estoy sufriendo una auditoría, hay muchas que me dicen: oye, Rodrigo, con el sector financiero no te compares, que están en otra liga. Bueno, pues una de las cosas que queríamos comprobar si efectivamente estaba en otra liga. Y ya entrando en lo que es el propio informe, la estructura que tiene, pues hemos decidido utilizar COSO como estándar internacional para estructurarlo, con sus 5 componentes, dividiendo las preguntas en cada uno de ellos. Pero sí aclarar que en ningún caso hemos querido converger hacia COSO, simplemente se ha utilizado para estructurarlo, ¿no? Podríamos haber utilizado cualquier otro estándar internacional. También aclarar que tampoco era objetivo el acertar qué pregunta va con qué componente. Yo creo que eso todavía hay debate, o sea que ahí por ahora nada de esto, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya es momento de meternos en harina y empezar a ir por el informe, en este caso, pequeña nota aclaratoria, lo que vemos ahí entre paréntesis es el porcentaje del total de la muestra. Lo que tenemos en naranja es el resultado del sector este que hemos venido a definir como financiero, y en azul ahí tendríamos resto de los sectores. Entonces, empezando por gobierno y cultura, yo creo que pues los resultados son buenos en cuanto a esa pieza fundacional, ¿no? Primero, hay un departamento específico de gestión de riesgos. Bueno, pues lo que vemos es que el 89% dice que sí. Y esta es la piedra angular sobre la que construir, porque obviamente a nadie se le escapa que si tienes un área específica que se centra sobre una materia concreta, pues lógicamente lo único que puedes hacer es mejorar y crecer de manera sustancial y muy rápida, ¿no? También los datos son buenos respecto del universo. Tenemos un universo de riesgo y además estos riesgos tienen un dueño, lo que nos va a permitir gestionarlos de manera mucho más adecuada. ¿Dónde tenemos que empezar a mejorar? Formación en la organización. Y para mí esto es un síntoma al final del grado de madurez. Aquí podemos empezar a diferenciar entre sector financiero y el resto de sectores y tiene su sentido, ¿no? Al final, primero te centras en tener una función específica, luego que esta función tenga la mejor formación posible. Luego hay un montón de otras cosas, ¿no?, dentro de esto que hacemos de gestión de riesgos sobre las que te ocupas, y al final parece que está al final esto de que la organización, el resto de la organización tenga una formación, pero no podemos dejarlo de lado, porque como hemos ido viendo en los distintos paneles, la cultura de la compañía es muy relevante. El que la compañía entienda lo que estamos haciendo todos es fundamental para que le dé valor y que nos permite estar en esta primera línea, ¿no? Y luego he dejado para el final una pregunta que normalmente suscita bastante interés, que es ¿dónde está ubicada la gestión de riesgos dentro de las empresas? Bueno, pues aquí también hay una importante diferencia entre lo que es el sector financiero del resto de los sectores. En el sector financiero, el 81% está ubicado al más alto nivel. Es decir, está ubicado a nivel del consejo o del CEO. Esto cambia radicalmente cuando nos vamos al resto de los sectores, ¿no? Aquí hay bastante más diversidad. Sí que es cierto que sigue teniendo más peso esta alta dependencia, estamos hablando del torno al 40%, pero luego tenemos una variedad de opciones. En mi caso, el caso de Ferrovial, yo estoy integrado dentro del área de auditoría y riesgos, ¿no? Luego tenemos soluciones como la dirección financiera, el área legal. Bueno, yo creo que lo relevante es encontrar la solución dentro de la compañía que nos permita darle peso. Y aquí Ferma digamos, la directriz de Ferma es intentar, lo que hemos venido comentando, ¿no?, intentar que estar siempre al más alto nivel, ¿no?, digamos, en los órganos de decisión. Bueno, pasemos ya al siguiente componente, el de estrategia. Y aquí me temo que entramos de lleno en nuestro talón de Aquiles, en el área que claramente más tenemos que mejorar, ¿no? Y además es que es el área que puede catapultar a la función a realmente ser relevante, ¿no?, a esa relevancia, a esa importancia dentro de la organización. Pero claro, es que esto no nos va a venir caído del cielo, ¿no? Al final esto nos toca trabajar,
trabajar y demostrar, ¿no? Demostrar nuestra valía, demostrar que podemos aportar información de calidad, información diferencial y que nos perciba así la organización para que nos introduzca dentro de estos procesos críticos, ¿no? Y empezando por la primera de las preguntas que hacíamos, apetito al riesgo. Identificar cuánto riesgo queremos tomar en la consecución de nuestros objetivos estratégicos y operacionalizarlo, porque eso de el statement de apetito al riesgo, ¿no? Buenas intenciones. Bueno, yo soy un firme creyente de traer las cosas a terreno, bajarlo a parámetros que te permiten tomar decisiones, te permiten monitorizar, te permiten implementar planes de acción, te permiten, en definitiva, alinear a la organización con respecto a los objetivos que tiene. Y aquí lo cierto es que los sectores no financieros o no englobados dentro de lo que hemos denominado sector financiero, volvemos a tener mucho trabajo por delante, ¿no? Hay una gran diferencia. Solo el 52% tenemos un apetito de riesgo definido. ¿Y cuánto lo tenemos operacionalizado? Pues la verdad es que de momento no lo sabemos porque no hemos hecho la pregunta. Eso vendrá en siguientes encuestas, porque ya hemos comentado con Alicia que lo suyo es hacer un seguimiento, ¿no? A lo largo del tiempo, no sé si dentro de un año o dentro de 2, pero habrá que hacer un seguimiento de cuál es el estado de la función de riesgos en España, ¿no? Pero todavía más revelador son las siguientes dos preguntas, que serán la integración de la gestión de riesgos en la planificación estratégica y el apoyo que damos en la toma de decisiones. Ahí los datos, yo creo que ahí los datos hablan por sí mismos, ¿no? Un 30% en la dirección en el sector financiero y un 3% en el resto. Yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Pero bueno, también es cierto que no es el día para estar flagelándonos constantemente, así que vamos a pasar al siguiente componente, ¿no? Siguiente componente, que es el de desempeño. Y aquí, en las actividades core de la función, yo creo que pues el resultado es bueno, especialmente en el proceso de identificación de riesgos. El proceso de valoración de riesgos, bueno, 80%, un 77% ahí deberíamos mejorar, ¿no? Y además, respecto de valoración de riesgos, lo cierto es que la técnica que todavía sigue siendo la más extendida con amplia diferencia es la cualitativa. Y ahí, para los que me conocéis, que soy un amante de la cuantificación, allá donde sea posible y tenga sentido, pues esto para mí es una espinita, ¿no? Ahí que tenemos y donde yo creo que, como además se ha ido mostrando, sobre todo en los señores que están en los riesgos asegurables, es donde más trabajo y donde más información, yo creo, información de más calidad podemos dar, ¿no? Y donde tenemos ahí mucho por hacer. Luego, como punto de mejora, puntos de mejora también en criterios homogéneos de valoración. Lo que nos llega de las encuestas es que los criterios respecto de gestión de riesgos que se aplican en las organizaciones pues no son todos los homogéneos que debieran. Y esto es fundamental para conseguir tener una información que sea homogénea, que sea comparable, que te permita integrar análisis que se hacen en distintas partes de la organización, ¿no? Que te permita hacer los procesos más eficientes. Así que esto es un punto importante. Y luego, como mejoras, también análisis de interdependencias. Los riesgos no vienen solos, de repente no aparecen de manera aislada, ¿no? Analizar estas interdependencias es fundamental. Y riesgos emergentes, bueno, hemos tenido un taller de riesgos emergentes, no voy a extenderme mucho sobre ellos, es realmente importante, ¿no? Y yo he percibido que en algunos casos está esa idea de, bueno, es que esto es muy teórico, ¿no? Es la bola de cristal. Bueno, es que esa bola de cristal, ese ejercicio complejo que es la identificación de riesgos emergentes es lo que nos va a permitir estar preparados. Entonces, es algo que deberíamos conseguir elevar. Por último, la integración de riesgos y sostenibilidad. Bueno, aquí vuelve a subir un poco, yo creo que se nota también lo que es el marco regulador, que nos fuerza a que haya una cierta integración, aunque sí que aquí lo que nos ha sorprendido es que en muchos casos habéis respondido que sí, pero solo parcialmente.
Bueno, esto la verdad es que nos pareció un poco raro y yo creo que es entonces, si sí, pero solo parcialmente, es que no está del todo. Con lo cual aquí tenemos campo para trabajar. Ya entrando en el componente de monitorización. Lo primero es un poco de autocrítica. Eso de las 20 preguntas, yo creo que nos hemos quedado cortos y nos faltan preguntas relacionadas con monitorización. Ahí me faltan un poco de seguimiento de indicadores a nivel de carrils, de indicadores de apetito al riesgo, pero bueno, esto, como decimos, para la siguiente encuesta, que todo es susceptible de mejorar, ¿no? Lo que sí tenemos es información acerca de las políticas y procedimientos y los procesos de actualización, y aquí, bueno, pues la práctica es bastante robusta. Tenemos que seguir trabajando en un concepto que para mí es fundamental, que es la homogeneización, es una visión global, ¿no? La visión global que debe tener el gerente de riesgos y que nos diferencia de otras áreas y de otros análisis que se hacen, por ejemplo, a nivel de negocio. Porque necesitamos entender cuál es el impacto de los distintos riesgos en cada una de las unidades de negocio para entender luego la agregación a nivel de las divisiones, en mi caso, para posteriormente entender cómo nos afecta a nivel de grupo, ¿no? Porque no todos los riesgos impactan de la misma manera en todas las unidades. Tenemos riesgos que en unos sitios nos pueden impactar de manera positiva, como por ejemplo la inflación, que siempre se percibe negativa, bueno, a nosotros pues no nos viene ni tan mal. Y en otros, sin embargo, otras divisiones claramente supone un impacto negativo. Entonces, el entender precisamente esa correlación entre riesgos, esa correlación entre divisiones y entre sociedades y esa interactuación, o sea, cómo nos afectan, y para obtener esta visión del conjunto de portfolio, yo creo que es algo que es muy importante para nosotros y es una información diferencial que podemos prestar. Y bueno, luego, seguimiento de planes de acción, pues la verdad es que ahí sí que es cierto que estamos, bueno, pues estamos donde deberíamos estar, ¿no? En un alto seguimiento y como vemos luego también en el reporte, donde el reporte es vuelve a ser una de nuestras áreas fuertes, ¿no? Vuelve a ser otra de las actividades básicas, reporte al Consejo de Administración. Y bueno, aquí tenemos hasta un 30% de compañías que reportan más de 4 veces al Consejo, que eso, teniendo en cuenta lo atareado que normalmente están los consejos, pues oye, pues está bastante bien. Donde tenemos área de mejora es en la información que trasladamos respecto de la propia evaluación del sistema de gestión de riesgos. Y yo creo que aquí nos debemos ir preparando. Por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, en el caso de Ferrovial, que como sabéis, pues ha pasado de ser una empresa española a ser una empresa holandesa que tenemos sede allí en Ámsterdam, el regulador holandés hace un par de meses ha sacado una nueva normativa que ahora lo que nos obliga es a incluir dentro del informe anual integrado información acerca de la efectividad de los sistemas de control y de gestión de riesgos. Lo habitual era pensar en la información financiera y en la información no financiera o en la información de sostenibilidad, pero ahora lo que ha incluido explícitamente es que quiere saber la efectividad de los controles y de los riesgos, de la gestión de riesgos respecto de los riesgos operacionales y de cumplimiento. Esto es algo un poco novedoso, tampoco es que haya, de momento es un poco light, pero bueno, es un camino y yo creo que debemos estar preparados. Y bueno, y este es el último componente, además me han dicho que vaya ágil de tiempo, y yo creo que es momento de pasar ya, si esto funciona, a las conclusiones, ¿no? 3 grandes conclusiones. Primero, la gerencia de riesgos o la gestión de riesgos en España tiene una fortaleza principalmente en sus actividades básicas. En las actividades core, ¿no? Ahí claramente bueno, pues estamos dando buenos resultados. El sector financiero, pues sí, efectivamente de momento está en otra liga, ¿no? El sector financiero de momento pues ofrece mejores resultados en prácticamente todas las respuestas. Y en algunas específicamente hay una diferencia sustancial. Entonces, esto para el resto de sectores, pues ya sabemos hacia dónde tenemos que ir y espero que en la siguiente encuesta pues los datos estén mucho más apretados, ¿no? Y un área de mejora realmente importante para todos.
la parte estratégica, ¿no? El empezar a estar en todos estos procesos que son sumamente críticos, porque yo creo que podemos aportar mucho, ¿no? Podemos aportar mucho y vamos a mejorar mucho lo que decíamos, la resiliencia de nuestras compañías a través de información de calidad, información precisa que permita tomar mejores decisiones. Y ya por último, una petición al nuevo grupo de CROs que ha creado Alicia a través de Agers. Como he venido diciendo, yo creo que es fundamental que este análisis lo vayamos repitiendo en el tiempo y lo vayamos mejorando. Así que a esa comisión, de la que también soy parte, así que también lo diré allí, pues oye, vamos a analizar cuándo tiene sentido volver a lanzarla, vamos a analizar qué preguntas adicionales tiene sentido incorporar y poco más. Agradeceros a vosotros vuestro tiempo y vuestra atención. Espero que os resulte de interés. Ya.